Hola, buenas noches amigas y amigos. Aquí estamos un jueves más en la Caja Negra. Y estamos, como siempre, para tratar durante una hora un tema de actualidad, tratarlo a fondo, que en este caso la actualidad es fácil ponerse de acuerdo cuál es. El conflicto Israel-Irán o Irán-Israel, según se quiera ver. No es ya una guerra como la de Ucrania, que lleva más de 2 años, no es la guerra de Gaza, que lleva 6 meses. Es un conflicto latente. Seguramente no se puede hablar de guerra todavía, digo todavía porque es de temer, pero ya lo sabemos, ¿no? El fin de semana pasado Irán lanzó 300 o 400 artefactos entre drones, misiles, distinto material bélico, y lo que se espera es una respuesta de Israel. ¿Cuál? Pues el tiempo dirá, ¿no? Para hablar de este tema tenemos a 3 invitados que paso a presentarnos a continuación. En primer lugar, aquí de mi derecha a la izquierda, Javier González Vega, que es catedrático de Derecho Internacional Público. ¿Qué tal, Javier? Muy bien. A ver si nos instruyes a fondo. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias. En segundo lugar, Francisco Campa, que es historiador. ¿Qué tal, Francisco? Bien, vamos a ver. A ver, ¿qué nos cuentas? Y en tercer y último lugar, los últimos serán los primeros, Rafael Sempau, que es profesor de Historia. ¿Qué tal, Rafael? Muchas gracias. Bienvenido a este templo del saber. Sí, gracias. Previamente vamos a presentarles una pequeña encuesta que hemos hecho por la calle, comentando que, bueno, pulsando un poco cuál es el sentir de los ciudadanos. Estamos haciendo una encuesta sobre si a la gente le preocupa lo que está pasando en Israel e Irán. ¿Tú qué opinas? Pues a ver, yo creo que todas las guerras son una vulneración de los derechos humanos, o sea que esta como todas es preocupante. Sí. Sí, me parece bastante importante lo que está pasando, sí. Sí, no estoy tan informada como me gustaría, pero sí que me preocupa. Sí. A ver, es preocupante, o sea, en plena situación que estamos, en siglo XXI, que tenga que estar pasando esto, pues yo pienso que lo que estudiamos en historias de que nos parecía tan raro y tan, por decirlo así, como macabro que se estuvieran matando por X cosas, es como, sí, lo estás estudiando en historia, pero está pasando. Y pasa, pero como no está donde estamos, nos importa. Sí, para ponerlo, pero ¿estamos haciendo cosas? No. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de la encuesta y, bueno, por presentar el tema no hace falta presentarlo, porque como decía, pues el fin de semana pasado, Irán, después de un bombardeo por parte de Israel de una sede diplomática o de un edificio adjunto a una sede diplomática en Damasco, después de eso, como respuesta a los pocos días, Irán lanzó esta ofensiva. Por lo visto, la ofensiva fracasó en el sentido técnico, diríamos, porque dicen que solo 7 cohetes o misiles llegaron a tierra a una base militar, de los 400, 300, 400, pero de todos modos es un vamos a decirlo, la frase típica, un salto cualitativo, ¿no? Bombardear Israel no ya desde unas milicias de Hezbollah que están en Líbano, no ya desde Irak, también otras milicias, sino desde el territorio propio. No solo desde el territorio propio de Irán, porque también, por lo visto, salieron del Yemen algunos drones, etcétera, ¿no? Así que, bueno, ya me callo. ¿Qué os parece la situación? Estamos al punto de una guerra de gran envergadura local, por lo menos, no digamos ya si se internacionaliza. Estamos simplemente en un toma y daca sin mayor trascendencia, o una posición intermedia. ¿Cómo lo veis? Adelante, el que quiera. Venga, no seáis tímidos. En primer lugar, bueno, esto es un conflicto que lleva mucho tiempo y es un conflicto más complejo que solamente Irán e Israel, ¿no? Aquí hay que hablar también de un enfrentamiento entre países de la zona, ¿no? Hay un llamado eje de la resistencia, que es lo que en torno a Irán se fue creando mediante milicias proxy, que ya dijiste Hezbollah, están todas las milicias proxy de Irak, las milicias proxy de Siria, Hamas, los hutís y otros movimientos, digamos, fomentados, ¿no?, por las milicias al-Quds de Irán. Por otro lado está Israel, pero no solo está Israel. Esto hay que entender que antes del 7 de octubre se hablaba mucho de los acuerdos de Abraham, pero menos gente hablaba del acuerdo de defensa conjunta del Oriente Próximo, Oriente Medio, en el que estaba
Arabia Saudí, Jordania, Israel y algunos de los Emiratos Árabes, que se puso a prueba justo con este ataque. Vimos que gran parte de los drones fueron interceptados en territorio jordano. También Arabia Saudí anunció que algunos de sus aviones salió a interceptarlos y, por lo tanto, no solamente es un conflicto, digamos, entre Irán e Israel, ¿no? Es mucho más y eso es un riesgo a escalada. Y ese es un riesgo a escalada en una zona muy importante. A ver, más opiniones, Javier. Bueno, es verdad, es una simplificación hablar de conflicto Israel-Irán porque ciertamente se ha reseñado en el entorno, digamos, de Oriente Medio las alianzas y los esquemas de cooperación entre unos y otros estados, en su caso algunos actores no estatales, ¿no? Y como bien se ha descrito, efectivamente, hay varias fuerzas en liza y ordenadas en torno precisamente a, digamos, a los dos ¿Eso es estados. peor o mejor? Peor. Hombre, es peor porque obviamente la diversificación aumenta los riesgos de escalada. No estamos hablando de una dirección centralizada por parte de Irán o por parte de... Se ha visto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los hutíes, las actuaciones que han emprendido en el Mar Rojo han sido en muchas ocasiones totalmente al margen de cualquier tipo de coordinación con Irán y, como sabemos, han causado no pocos quebraderos de cabeza a la navegación internacional, ¿no? Y, por tanto, al comercio internacional en general. Desde esa perspectiva, pues claro, ciertamente la digamos, atomización de fuerzas que revela el escenario es peligroso, porque además, y vuelvo a mencionar a los hutíes, en este caso se trata de una fuerza que claramente actúa por libre, o sea, no se deja, digamos, no se deja guiar ni intimidar precisamente por las presiones de importantes estados. Ha desafiado a los mismos Estados Unidos de América, ¿no? con su confrontación. Por eso Quizá digo, porque tenga poco que perder, ¿no? Sí. Adviertas además que en el caso de los hutíes estamos en presencia de una organización chiita, los chiíes y el sufrimiento Claro. es casi consustancial, ¿no? Y entonces, efectivamente, animosos y dispuestos, obviamente, llevan una prolongadísima guerra contra el Estado de Yemen que les lleva, por tanto, a poder adoptar decisiones poco razonables. Rafael. Estoy de acuerdo, lo que pasa es que yo voy a hacer una cosa. A mí me da la impresión de que Irán, digamos que los hutíes, digamos que cuando Irán no puede dar la cara, la dan otros en su lugar. Hutíes por un lado, Hezbollah por el otro. Yo lo que creo, bueno, es una opinión personal mía, que lo que ha hecho Israel es decir, mira, como sé quién está detrás, os voy a bombardear también a vosotros y os pillo, porque detrás de ellos están evidentemente, yo creo que les ha financiado, porque yo creo que en la financiación de Irán, llámese que les digo, misiles y drones, tal, a ver, no digo que no fueran derrotados, tal, pero hubieran tenido más dificultades los hutíes de cómo están ahora. Aparte, bueno, que el Yemen es un país que está dividido en tres, prácticamente, es decir, está dividido en tres y Bueno, a este mix habría que sumar Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, dicen, hay varios... O sea, que todavía es más. Sí, pero bueno, eso se parece bastante a una guerra mundial, ¿eh? Sí, y luego yo, por ejemplo, entre la cuestión de entre Arabia Saudita e Irán, porque llevan años de enemistad, y bueno, lo de Yemen yo creo que es un elemento más, porque Yemen empezó con bombardeos que fue del actual, prácticamente monarca, del príncipe Bin Salman, ¿no? Sí, que ordenó, porque se les separaba a los otros, entonces bombardeos con F-18, me parece que fue, y que, bueno, el desarrollo de la guerra fue peor de lo que, bueno, podía haber sido una guerra más localizada o luchas de batalla, y aquello ya se convirtió en, y sigue todavía, o está medio en... No, está parado. Está parado. Lo que es la intervención internacional, que llamaban así, que estaba dirigida por Emiratos Árabes, no está entrando en... No está entrando, ya sí, está en una especie como de tregua mal eso, vamos. De hecho, estaba hasta Egipto en esa alianza. Sí. Bueno, el tema es que es mucho más complejo que las simplicidades que suelen decir siempre en cuanto se trata la geopolítica y sobre todo el Oriente Medio Próximo, ¿no? Esto en España lo llamamos siempre Oriente Próximo, pero por influencia estadounidense, bueno, se dice medio, ¿no? Hay que entender, por ejemplo, Arabia Saudí tiene un problema interno que tiene una minoría de 1 millón, 2 millones más o menos de habitantes de religión chiita en la zona costera. Sobre 25. Sobre 25, sí. Pero bueno, de los 25 hay que ver que más o menos 15 millones son de población saudí y el resto son personas que viven allí pero no tienen nacionalidad saudí. Por lo tanto, a la hora incluso de la defensa del territorio o la defensa de la nación no es tan potente como su rival
persa, ¿no? Irán tiene una población casi de 90 millones, 85 por ahí, que sí que pueden movilizar más fácilmente en una guerra. Entonces hay que ver esa situación de Arabia Saudí con esa minoría chiita que está siendo a veces movilizada por sus vecinos del otro lado digamos, del Golfo Pérsico, ¿no? Y están muy cerca y se dedican a malmeter en toda la zona, ¿no? Al final existen estas milicias al-Quds, ¿no? Estas milicias Jerusalén, que tienen como objetivo, indica su nombre, es liberar Jerusalén. Pero claro, cuando una milicia al-Quds chiita quiere liberar Jerusalén, eso implica que Jerusalén sería chiita. Y hay que entender esa situación a la hora de ver este conflicto a nivel regional. Sería un gran insulto para los sunís, ¿no? Que Jerusalén que saliese de manos israelíes y cayese en manos chiitas, ¿no? Y eso hay que entenderlo para entender todo el conflicto y no siempre las simplificaciones de buenos y malos. Aquí este es un tema muy complejo. Javier. Bueno, esto que se plantea efectivamente tiene unas connotaciones que yo creo al mismo tiempo, pues yo diría, pueden resultar hasta tranquilizadoras, ¿no? Porque revelan precisamente la diversidad y también las rivalidades que en último término están presentes precisamente en algunos de estos grupos, ¿no? Entonces, bueno, puede haber una respuesta, y la ha habido en este caso, claramente, cuando se trata de conjurar al mal por antonomasia, que obviamente concita un apoyo común, ¿no? La idea de luchar contra Israel. Pero efectivamente, si nosotros hablamos... Satán, sí. Uno de tantos satanes. ¿No? El primero es Estados Unidos. Estados Unidos, el gran Satán. En la retórica iraní, el primero es Estados Unidos. Pero bueno, quiere decir que de hecho, basta pasearse por Teherán para ver los grandes murales, obviamente, que exaltan, obviamente, al gran Satán, ¿no? Quiero decir con ello que efectivamente el problema es más complejo. El supuesto frente que trata de aunar Irán detrás suyo pues revela ciertamente percepciones muy diferentes en cuanto a sus objetivos, que lógicamente en el caso de los hutíes pues son ciertamente muy modestos. Se trata sencillamente de sobrevivir en el contexto complejo de lo que es Yemen, pero no tiene desde luego una proyección ni unos visos de ir más allá, ¿no? Y en cambio hay otros objetivos, otros propósitos distintos y diferentes en las otras fuerzas que comparten, digamos, ¿no? En este caso yo tengo leído que, bueno, se lee tanto estos días, ¿no? esa temporada que es toda la vida, ¿no? Porque esto lleva toda la vida, que Irán no quiere la guerra porque no está preparado, está esperando por el arma nuclear, está esperando por reforzarse más como ejército, que de hecho debe tener un ejército bastante bueno, y que no cae en la provocación, diríamos, o que no va a caer en la provocación, que hace un despliegue, como hizo el otro día, que un despliegue también retórico un poco, porque sabía que esos drones no iban a llegar, de hecho, y con eso ya, pues a su propia clientela interior, encantados. Es simplemente que está obligado a responder. Eso, propaganda. O sea, el hecho precisamente del ataque al consulado iraní y la muerte precisamente de altas autoridades iraníes en él, obviamente obligaba a una respuesta por parte de Irán. Y entonces, esta es la explicación, se ha producido la respuesta, a sabiendas obviamente de que las implicaciones de la misma, las consecuencias de la misma, iban a ser muy reducidas como han sido. Que a Israel le interesa la guerra. Por lo mismo, sí, pero por lo mismo también aquí Israel, en la medida en que se ha visto afectado por un ataque que ha sido obviamente resuelto quirúrgicamente y no ha planteado ningún problema, ha sido atacado. Claro. Hombre, entonces, teniendo en cuenta un poco conocemos la trayectoria de Benjamin Netanyahu, ¿no? Para saber que un ataque a Israel no va a pasar indemne. No queda sin respuesta. Por eso, entonces, claro, la cuestión será en qué momento, de qué manera... Dice que para el sábado, debe ser por el Shabbat. No sé. A ver, puede ser que se ataque tal, pero dice que esto le ha venido bien para el ataque a Rafah, que decían que si se lo discutían tal y que sea esa la respuesta. Que sea esa la respuesta, dirán, mira, te vamos a atacar, sé que te vamos a molestar, más que yo creo que seguirán atacando a objetivos concretos en el Líbano y en Siria. Pero es conceptual lo del territorio, ¿eh? Territorio territorio. Es decir, es mi opinión, atacarán Rafah, porque dice lo que pretende tal, que ahora pues tiene una cierta fuerza tal. A lo mejor le dijo a Estados Unidos, no ataques Irán y a cambio tienes campo para atacar Rafah. Y lo que sí yo creo que atacará será objetivos como se iba haciendo hasta ahora, y a lo mejor más al Líbano, a la zona de todo de Hezbollah y demás, probablemente también a Siria seguramente, porque también hay zonas de los, ¿cómo se llaman los que están los de Assad,
Es una secta medio chiita, alawís. Y bueno, que ya lo llevan haciendo, porque además una de las cosas, claro, que cuando fue la guerra civil siria, que eso aquí se tapó mucho, pero creo que en un momento dado en la frontera israelita, derrotados los rebeldes, se fueron a la otra zona heridos tal, los trataron bien. Eran rebeldes islamistas. Sí, los trataron bien, les trataron tal. Y de hecho hay fotos de Netanyahu con los rebeldes. Y decían uno que había, y pensar que nos habían engañado todos estos años, es decir, que Israel era y probablemente sigan todavía haciendo esas operaciones de castigo, que pueden ir a más, evidentemente. Ayer mismo hicieron operaciones en el Líbano. Sí. El tema de la respuesta, que claro, nosotros la valoramos porque hizo pocos daños, ¿no? Pero claro, en la vida, ¿qué se valora? ¿La intención o lo que logras, ¿no? Es decir, cuando hay un delito, es un delito que tú cometes y a veces no logras, se frustra, ¿no? Por X motivos, pero tú ibas a cometer el delito, ¿no? Vale, yo los drones, es cierto que para mí, incluso, lo que se buscó es el efecto de que todo llegase a la vez y que saturar las defensas antiaéreas israelíes. Eso hubiese provocado mucho daño si llega a saturar. Pero el problema que con los drones que van unos 200 km por hora, comparado con los misiles balísticos, hay que mandarlos mucho antes. Eso alertó con 6 horas a las defensas israelíes y pudieron destruir 111, de los 111 misiles balísticos, destruyeron 103. Es decir, esto es lo que hay que tener en cuenta. Tú cuando lanzas misiles balísticos, no estás buscando solamente figurar. Es decir, un misil balístico ellos lo lanzan porque piensan que no lo iba a parar el sistema antiaéreo. Es decir, los drones lo sabían todos que los iban a parar. Pero 111 misiles balísticos a la vez... Pero misiles balísticos se debe haber de primera, de segunda y de tercera. Sí, pero bueno, es más difícil un balístico siempre que un crucero o que un dron. No, pero un misil de crucero mandaron 36 y les destruyeron los 36. Claro, un misil de crucero a qué velocidad va, 500 por hora. No, 500, pero el problema es que van en vuelo más o menos como un avión. Y los balísticos suelen salir a la estratosfera y bajar algunos. Entonces, es verdad que fueron pocos daños, pero si llegan a tener a otro país que no tiene sistemas defensivos, esto no es un ataque simbólico, es un ataque a gran envergadura. Entonces, claro, depende cómo tú lo interpretes. Si lo interpretas por el daño que me causaron o por el daño que me iban a causar, la respuesta es muy distinta. Israel y la mentalidad del Oriente es por el daño que me querían causar, ¿no? Y yo creo que la venganza puede que se frene, pero no porque no quieran, sino porque en un estudio, a lo mejor de DAFO, ¿no? de ventajas y oportunidades, le es mejor a Israel que ahora Estados Unidos, Europa, condenen a Irán, le metan sanciones económicas, generar una mejor alianza con los países árabes y, sobre todo, lo que busca Estados Unidos, y a ver si Europa lo hace, es decir que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní sea un grupo terrorista. Eso llevaría que todas sus cuentas bancarias en el extranjero se embargasen, y estamos hablando de un cuerpo que posee más o menos el 20% de la economía iraní. Compañías petroleras, compañías de gas, compañías de construcción, compañías de aviación, y con eso financian el arma de represión más importante que tiene el régimen de Irán. El régimen de Irán tiene un ejército, que es el ejército del Estado, pero como toda dictadura tiene una guardia pretoriana, ¿no? Tiene sus propias Waffen, ¿no? O sus propias ejército popular, ¿no? Y esto es la Guardia Revolucionaria y las milicias al-Basi. Esas milicias que están hechas para reprimir al pueblo, más que para enfrentarse en una guerra, son el cimiento del régimen. Y por tanto, si Occidente declara grupo terrorista a estas guardias, pues puede que sea un daño muy grande a un régimen que, bueno, que sí que le va bien, pero no tan bien económicamente a nivel interno. Hay problemas ahí internos que, si se pueden picar, puede hacer que estalle. Para hacer una comparación, a Rusia le han embargado las cuentas, pero no se las han tocado todavía, después de 2 años y pico de guerra. Pero no se las han tocado. Creo que ahora se van a por fin a saquearlas. No, pero lo que se quiere es saquear los intereses. Sí, eso se quedaba con los intereses. Porque lo otro sería bastante ilícito. Ya, pero estar en guerra, estar en guerra. Sí, pero no en guerra contigo. Es decir, claro. Estar en guerra con otro país. Entonces, con otro país, Efectivamente, la cuestión de las sanciones es ciertamente lo que ofrece un panorama nuevo
en relación con el tema, y no porque obviamente no se han aplicado, que se han aplicado y muchas sanciones a Irán, pero efectivamente introducir un nuevo paquete sancionador al hilo precisamente, digamos, de una respuesta colectiva del conjunto de la comunidad internacional frente a la conducta de Irán, en este caso ciertamente puede introducir por una nueva dinámica de desarrollo del conflicto, ¿no? Y en este caso, pues ciertamente con el objetivo de debilitar a Irán, que es un país que efectivamente se enfrenta a unos problemas en general respecto de su inserción en el conjunto de la economía mundial, del sistema mundial. Todavía no hablamos que detrás de Irán están o pueden estar Rusia, China, etcétera, ¿no? Sí. De eso no hemos hablado, pero como hipótesis es razonable, ¿no? Bueno, decía que Irán era uno de los que le abastecía a Rusia de drones, ¿no? No, Sí, misiles de crucero. De misiles de crucero, sí, sí. Sí, pero bueno, hay también, conviene tener presente que algunos de esos países tienen sus propias agendas, ¿no? Es decir, que Sí, las tiene. no voy a hablar tanto por el caso de Rusia, que obviamente está en su propio atolladero, ¿no? En el caso de la guerra de Ucrania, pero ciertamente China no se puede esperar que China obviamente vaya a mantener una línea absolutamente de seguidismo o de apoyo indiscutible a Irán, ¿no? Entonces, China va a hacer lo que buenamente le va a interesar, que le puede interesar ciertamente en un momento determinado, pues Irán ponga las cosas difíciles al bloque occidental, bien. Pero lógicamente China tiene sus propios propósitos, sus propios designios y tiene el conflicto latente en su costa, ¿no? Sí. Bueno, eso ya sería para otra historia, pero... Claro. Pero, por ejemplo, sí que a China tampoco le interesa mucho un conflicto en la zona. Es decir, un conflicto como ya los hutís están dañando al comercio chino, obligando a gran parte de sus mercantes a dar una vuelta a África, aumentando 30 a 40 días el transporte, aumentando los fletes, aumentando los seguros, y si ahora a eso le añades que el Golfo Pérsico se cierra a los petroleros, el golpe a un país que se dedica a la exportación y a la importación de materias primas le hundiría su economía también. Es decir, a nosotros también, pero viendo que Estados Unidos ahora es el mayor productor de casi de petróleo del mundo, a lo mejor a Occidente sería menos que a China. ¿Y no os choca que el petróleo no acuse la tensión, ¿No? el precio del petróleo? Porque Estados Unidos ahora con el fracking está vendiendo petróleo mucho. Sí. Yo creo además, bueno, habría que verlo, pero imagino que porque ya hace, ¿os acordáis en los años 80 que Khomeini amenazó con cerrar el Golfo Pérsico? No, lo cerró. Hubo la llamada guerra de los tanques. Sí, que lleva a darlo. Entonces yo creo me imagino que Arabia y estos países tendrán oleoductos o habrán diversificado la salida por el rojo. Pero ahora están los hutís, claro. Es que había uno que salía, hay uno que salía del Golfo Pérsico hacia más o menos Yemen, pero ese no es muy grande, y el que se buscaba era el a través de Siria o de Jordania a través de Israel salir. Por eso estaban todas esas alianzas que están ahí, pero eso está sin hacer. Está sin hacer, claro. Porque si estuviera, pues mira, hay guerra, lo sacamos bombeamos y... Claro, pero imaginar Egipto. Claro, Egipto es un país que le están hundiendo el canal de Suez. No está muy contento con sus vecinos de la zona. 100 millones de personas. Y 100 millones de 100 millones de personas, que no son casi nada. No, y 100 millones que no tienen suficiente agricultura para darles de comer. Dependen de Rusia y de Ucrania para dar de comer a su pueblo. Es un tema... Eso trabaja a favor de la paz, esas circunstancias, ¿no? El comercio... Claro, el comercio trabaja a favor de la paz siempre, claro, eso está claro. Bueno, hay a veces que paradojas de la vida, cuando hay demasiada interconexión económica, también a veces genera guerras eso. Pero bueno, de normal sí, de normal sí. Claro. Otra cuestión, también habría que hablar de las cuestiones internas de Irán, la oposición interna que tiene, que, a ver, yo creo que... Pero es real, es propaganda. Hombre, yo creo de que la CIA. Sí debe haber, oposición, quiero decir, no creo que todo el mundo, porque hubo protestas, hubo fuerte represión, claro, eso lo aplastas, pero hasta que a lo mejor la situación económica empeore y pueda volver Aparecieron pintadas en algunas ciudades de Teherán diciendo bombardearlos que nosotros les damos desde dentro. O sea, hay ya cierto movimiento. Hay que entender, cuando hablamos de Irán, al igual que cuando hablamos de cualquier país del mundo, no es todo blanco, todo negro. Es decir, Irán es un país que, sí, persa, cultura persa, pero tiene una gran parte de la población azerí, en la zona norte, en frontera con Azerbaiyán, tiene muchos kurdos, tiene el Baluchistán, un territorio en la zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán, que aparte de ser un pueblo sin Estado, el Baluchistán, son sunís. Y ahí hay un movimiento muy fuerte de nacionalistas baluchis y, por otro lado, de presencia de ISIS-K. Entonces, sí que en esa zona puede haber ciertos levantamientos si se empieza a machacar al régimen en Teherán.
Por ejemplo, hace poco vimos un atentado en la sede del cementerio de Suleimán, el gran jefe de los Al-Quds. Y bueno, acuérdate que hace 2 años y pico se decía que Putin las iba a pasar moradas porque la guerra de Ucrania iba a desestabilizar el patio trasero. Yo creo que es más popular que nunca. bueno, Las Más guerras, popular no, las más guerras popular tampoco. refuerzan al Bueno, Sí. refuerzan... no, unifican a las naciones, Sí. pero Hombre, depende ciertamente de la sociedad. Sí, habría que para ver... se plantee la cuestión. Habría que ver Las hay en el ciertamente momento, que claro. tienen una cultura, digamos, democrática y que hace que permanezcan indemnes frente a esas pulsiones, pero las hay ciertamente que Estados tienen Unidos, que pierde la guerra de Vietnam por eso, precisamente. claro, el tema de Rusia es cierto que parece, claro, con un 80% de los votos, que esos son todos súper populares. Hay que ver realmente cuántos de los votos son reales. Sí, cuántos y son. en unas elecciones que no hubo casi ningún observador internacional, no hubo nada. Pues, no hubo nada. A ver, es cierto que las dictaduras, aparte, tienen ese elemento, sean dictaduras o bueno, en este caso, regímenes, Ya, pero- autoritarismo, ¿no? Yo no creo que haga falta, en el caso ruso, alguien puede cuestionarse realmente que la popularidad de Putin efectivamente se ha incrementado, yo creo, entre la sociedad rusa. No creo, a ver... raíz de, yo creo que sí. Solo hay que ver cuando la movilización aquella, la gente que huía, no Un eran millón. 4 gatos. Huyeron es un decir, millón, que se dice es decir, 1 millón de personas, ahora por ejemplo no, en la zona de Orenburgo y eso, que están en una inundación total, claro, el ejército desaparecido. No. Entonces dice que aquello está muy mal, está la gente muy furiosa. Claro, es una zona bastante tal, pero... Claro, hay que entender la mentalidad de los pueblos, ¿no? Sí. Rusia es un pueblo que nunca tuvo una Democracia, especie sí. de visión democrática, ¿no? Ni una burguesía democrática. Y entonces fueron pasando de siervos de la gleba a ciudadanos, bolcheviques de la y gleba, ahora, sí, y ahora sí. siervos Ah, de... tuvieron su régimen parlamentario el 19, tuvieron su... Pero duró... 4 meses. No, perdón, no tuvieron parlamento, Duma. La Duma estuvo... La Duma sí, lo que pasa sí, pero con estuvo... los mencheviques estuvieron, sí, pero bueno... Pero estuvieron unos meses que 7 tampoco... meses. 7 meses. Bueno, eso ya la revolución. 7 meses y que... No, bueno, y No, que no, realmente no, ahora no, se sabe que el que mandaba no era la Duma, sino el soviet de Petrogrado. Pero que era el que anteriormente, realmente con el mandaba. zar Alejandro II... No. Sí, yo el creo zar decía que iba a hacerlo tal y lo asesinaron a los anarquistas. Pero Sí, era claro. una Duma no muy, Sí. digamos, era casi de la aristocracia, ¿no? Sí, pero bueno. A ver, en Rusia, que yo sepa, bueno, de hecho el partido más votado siempre en la época aquella era el Partido Verde, que era el partido de los campesinos, que buscaba el reparto de las tierras y realmente no tuvieron una representación en el Parlamento de San Petersburgo de aquella, porque lo manejaban los mencheviques y los bolcheviques. Es decir, bueno, Rusia es un tema que es muy complejo, al igual que Irán, claro. A ver, Irán es lo mismo, al final son regímenes autoritarios que parecen muy duros y parecen los más eficientes, pero siempre el que conoce un poco esos sistemas son los más corruptos también, porque el que está siempre ahí metido suele haber corrupción, y son ineficientes a la larga. Es decir, y yo creo que Irán... Pero son potencias, al mismo tiempo también. A ver, No, pero vamos son a ver. potencias porque... Sí, a ver, Irán- muchas materias Irán, primas. a ver, Irán- A pesar de todo lo que se dice de Irán, que si la propaganda anti-iraní es feroz de los últimos, bueno, desde Khomeini, Irán es una potencia. Es una potencia porque la renta per cápita de sus ciudadanos son $3.000 frente a los 55.000 de Israel. De Sí, renta sí, per sí, cápita. sí. Abismal la Claro, diferencia, claro. Si tú tienes una economía que, bueno, sí, al ciudadano le das un coche que es casi el que teníamos nosotros hace 40 años, ¿no? Un SEAT o un Renault, un Peugeot 505 de los de hace 40 años, y lo inviertes todo en hacer cohetes, en hacer una central nuclear no con fines civiles, sino para hacer una arma nuclear, te conviertes en una potencia militar. Pero eso te convierte en una potencia. A ver, al final estamos viendo que Rusia, ¿no?, que era el segundo ejército del mundo, no puede que venza a Ucrania, pero le costó 2 años de guerra, o 3 o 4, miles de muertos, porque una cosa es el aparentar ser una potencia y otra serla. Es decir, yo creo que Irán está en esa situación en la que hace buenos desfiles, tiene buenos montadores de vídeos y tal, tiene armas que llegaron, pero bueno, es un ratio casi del 98% de destrucción. Yo no sé si Bueno, una también potencia. eso, la fuente es occidental, también habría que ver, ¿eh? Claro, eso también habría que Yo, cogerlo. las únicas fuentes que vi no occidentales eran tan malas que eran fotos de un F-16, Sí. ¿vale?, del año 2006 en Irak, otro que era un F-16 sin camuflaje, y los aviones del ejército israelí tienen camuflaje. Por tanto, la gente muestra imágenes que no...
Que no. Que no son reales. cualquier persona que Sí, tenga sí, dos sí, dedos sí. de frente. Sí. No hubo un impacto directo en la base aérea. Hubo, en la pista, hubo en ciertas zonas, pero no fue un daño tan grande como se supone con 300 proyectiles. Bueno, vamos a hacer una pausa de hidratación, como el fútbol, y volvemos dentro de un momento y vamos a subir el tono. Vamos a hablar de la perspectiva nuclear, que no se asuste nadie, hasta ahora. Bueno, ya estamos de vuelta después de la pausa de hidratación y lo prometido es deuda. Vamos a hablar que si puede haber una escalada nuclear. Consta, aunque es oficioso, que Israel tiene unas 300 bombas nucleares y consta, o medio consta, que Irán está a punto de conseguirla a 1 año, 2 años. Lleva así toda la vida, también, a punto, y no la consigue nunca. Pero bueno, vamos a suponer que esté muy cerca de conseguir el arma nuclear. ¿Es verosímil que se diese ese paso o es simplemente el arma nuclear es una cuestión retórica? Hombre, en el caso concretamente de Irán, si tenemos en cuenta la historia pasada, lo que cabe imaginar es que sí, efectivamente, Irán está en vías de dotarse de armamento nuclear, habrá acciones previas, obviamente de respuesta, que obviamente tratarán de desbaratar en el último minuto, que se lleva haciendo sistemáticamente. Israel ha desarrollado actividades, además, bueno, casi intuitu personae, ¿no? Dirigida precisamente a eliminar a la persona concreta responsable de tal o cual actividad en el programa nuclear. Bueno, tanto, yo creo que eso es tan previsible que nos va a dar pautas acerca de a qué nivel y en qué momento se encuentra la progresión del programa nuclear iraní. ¿Puede ser esa la respuesta de Israel, sencillamente? ¿Atacar instalaciones protonucleares? Hombre, podría serlo, pero es que la pregunta que yo me hago es, ¿está realmente en necesidad? Yo por eso soy un poco más cauto. Pienso que los avances del programa nuclear iraní no son tales, sobre todo porque sabemos, ha habido la famosa denuncia del acuerdo que trataba precisamente definitivamente de abordar el tema, y de desincentivar a Irán en relación con precisamente la persecución del programa nuclear. Eso se ha dejado por el momento de lado, pero no se han tomado medidas alternativas, que sería lo que procedería en el caso de que, como se está viendo, Irán no ha dicho en ningún momento que no a proseguir ese programa. Yo creo, si hay realmente avances significativos, yo creo que nos encontraremos en algún momento con la respuesta que no será solo de Israel. Obviamente podría ser también de los Estados Unidos de América, ¿no? Y sería una respuesta contundente. Por eso yo creo que el escenario de una confrontación nuclear que en este caso tenga por protagonista a Irán, no la veo tan inminente al menos. No. Y luego otra cuestión, que sea tal, ¿qué pasará en las elecciones de Estados Unidos? Si gana Trump... No, en eso coinciden. Sí, no, coincide, pero que Trump, en ese aspecto, quiere decir, eso es más belicoso, sí. Más belicoso en ese sentido, ¿no? O que le haga, digo, mira, o paras o te paramos. No, Trump no es más belicoso, es más pro-israelí. Más pro-israelí, sí, pero bueno. Sí, pero en este punto concretamente fue él, de hecho, el que denunció el acuerdo con Irán. No, y estuvo a punto de bombardear Irán en aquel momento. Sí, que una cuestión, exactamente qué pasó, que le mandaron aquel virus, porque un momento ver, eso se llama el Stunex. Sí. El Stunex era una especie de, un virus que tenía... Informático, pero informático muy peculiar, porque solo atacaba a los automatismos Siemens, que eran los que manejaban la centrifugadora de uranio. Entonces, lo que hizo Israel fue infectar todos los ordenadores del mundo, y de hecho podéis hacer un experimento, casi todos los ordenadores del mundo tienen el Stunex en algún momento, es un troyano, que solo se activa en los automatismos. Entonces, lo metieron con un lápiz de memoria también, y pusieron a las centrifugadoras de uranio a marchas forzadas y las quemaron. Y quemaron todo el proceso que había de uranio. Fue un ataque solamente a Siemens, Sí. O sea, alemanas, Sí, sí. Mira qué bien. Creo que fueran Siemens, me parece. Bueno, eran los automatismos Siemens, sí, creo que eran Siemens. Sí. Eran las centrifugadoras, digamos, lo que hacía girar el sistema, lo calentó tanto que lo quemó. Y después hubo, por ejemplo, un precedente fue el ataque también israelí a la central nuclear iraquí, cuando era Saddam el que lo quiso hacer. Sí, en el 80. Entonces, claro, Irak, con esto todo... Irán está haciendo sus pruebas nucleares, sus laboratorios bajo tierra, para que no sean bombardeados, y también ya offline, ¿no? Es decir, ya no se puede meter en ningún sistema online. Por eso se mató a varios
jefes de la investigación. Sí. Por lo tanto, yo un ataque lo veo complejo, porque claro, ahora hay que pensar en los montes Zagros, tienen bases aéreas, incluso subterráneas ya Irán. Ajá. Entonces, bueno, es complicado decir, bueno, vas a bombardear, pero el problema es que hay una montaña, están metidos en montaña. Y los drones, los sistemas de misiles, los tienen en bases subterráneas. De todos modos, hay bombas con una capacidad de penetración Sí, pero espectaculares. no hay tantas. Es decir, que penetren 50 metros sí, pero que penetren 100 o 200 ya... Únicamente a lo mejor que tendrán espías, sospecho. Sí, que sí, tienen sí, tener espías allí que dirán, bueno, a ver cuál es el punto débil, los respiraderos supongo que será. Claro, eso tiene que respirar de alguna manera. Sí. Esa es la cuestión. Ahí hay una idea que es la bomba electromagnética, la que todo el mundo conoce, que es la bomba nuclear en la estratosfera. Eso te genera un pulso electromagnético que quema todos los circuitos. Pero Israel se rumorea que tiene una bomba electromagnética ordinaria, o sea, no nuclear. No nuclear. Sí, sí. Y que la pueda hacer estallar en alguna zona, en Teherán, por ejemplo, y dejarles en la era prehistórica. Claro. Que estamos en una guerra, claro, tú imaginas que quemas todos los... Fijaros los que ahora todos los países, España también, el ejército del aire ya se llama del aire y del espacio. Sí. Yo creo que la tercera guerra mundial que va a haberla va a ser una guerra espacial. Y consistirá en cargarse los satélites del contrario. O sea, va a ser una guerra no cruenta. A lo mejor una guerra, por así decirlo, a lo mejor sin muertos. Pero que va a ser todo destrozar al otro, como las comunicaciones. Bueno, claro, la ciberseguridad se explica porque obviamente las ciberamenazas son un nuevo frente, ¿no? Y de hecho ya se ha elaborado un manual precisamente de ciberguerra y obviamente con las normas a aplicar en el supuesto de la conducción de esas operaciones, que efectivamente estamos en presencia de una nueva dimensión, una nueva generación, Y Israel de tiene, los conflictos armados. No sé si es el batallón 900 o 9000, es un batallón solo de guerra, o sea, en Internet. Digital. Tiene una unidad a nivel de batallón de informáticos. Pero fíjate que si ocurre eso, es lo que decías tú, lanza la edad de piedra. Lanza Sí. armas Un pulso electromagnético potente en un país te va a la edad de piedra. al caballo. Claro, es que pasaría a ver a morirse de hambre todo el mundo, claro, porque ¿cómo consigues Y puede que no muriese casi nadie, o sea, puede morir alguien que vaya mueren a después en de avión, hambre lo o que sea. de desastre, vamos, no de la acción bélica, diríamos. Bueno, sé que descartamos la guerra nuclear. Podemos dar un mensaje de tranquilidad. Yo no sé si es que uno lo desea tan fervientemente, claro, también, que habla desde el creo que voluntarismo, pero Israel, creo no obstante que en este desde los escenarios de los que estamos hablando, Oriente Próximo, Oriente Medio, un escenario nuclear no es el previsible. Pues yo lamentablemente lo vería más probable en el entorno europeo, donde hay... Pienso que... Bueno, en el entorno europeo tenemos por un lado instalaciones nucleares y además muy deficiente estado de conservación y después tenemos obviamente armamento nuclear de un lado y otro, ¿no? Claro. Yo ahí, partiendo de que a día de hoy se cree que está al 30% de conseguir el arma nuclear, o pongamos que mienten el 40%, es cierto que a corto plazo yo no veo ese escenario, pero sí que veo un posible escenario nuclear, cosa que no veo a lo mejor entre Rusia y la OTAN. A ver, ¿por qué? Los ayatolás no aman mucho la vida porque creen en la vida después de la muerte. Es decir, ellos tienen su... Pero también creo en la vida después de la muerte. Y pero no igual, no. Tú no crees en los mártires, no tienes como ilusión que te hagan un cementerio de mártir, que te vayan a rezar el martirio allí. de todo, Es muy distinto. Putin tiene mucho amor a su patria, pero le gusta más su chalet, le gusta más el yate que tienen los oligarcas en tal sitio. Por lo tanto, ir a un escenario nuclear en el que todos mueran no gusta a nadie que tenga amor a la vida, pero esta gente que cree en el martirio, que cree en 90 vírgenes en el cielo y tal, son peligrosos. Y es como si me preguntas si yo tengo miedo que el ISIS tuviese una bomba nuclear. Pues sí que tengo miedo. Lo que no tengo miedo es que lo tenga Israel o que lo tenga Francia. Conseguida en el mercado negro, diríamos. Bueno, si me entiendes, es decir, esta gente sí tengo peligro. Y los ayatolás... Pero el origen sería el mercado negro, porque no en tiene... los ayatolás sí. En el ISIS, por ejemplo. No tiene ninguna capacidad de... No tiene. Y una bomba sucia no vale para nada. Pero sí que tengo miedo a eso. Gente que no tiene apego a esto y que creen en el martirio como fin. Entonces, bueno, es más peligroso. De todos modos, un supuesto de esos sería terrible, pero desde el punto de vista militar no tendría ningún significado.
porque una guerra no depende de pegar un bombazo a una ciudad, bueno, la destruyes, vale, pero si destruyes Jerusalén, sí, Jerusalén, meter una bomba atómica en Jerusalén... Bueno, pues en Diadoma, es que no me acuerdo cómo se llama la central nuclear israelí, Dimona, esa, la lanzas ahí eso sí. Y acabas de dejar medio Israel contaminado. Sí, eso sí, porque para 100 años o para 500 años. Pero es que Israel que tiene 50 kilómetros de ancho. Sí, es como... Ya, lo que pasa es que, hombre, hay también un poco absurdo, ¿no? Contaminar lo que es también tu tierra santa propia. Tu tierra santa, yo lo que quiero es todo eso, sí. Aquello lo conviertes en un páramo nuclear, pero después, o sea, ¿quién puede ir a venerar el lugar desde que Mahoma subió a los cielos, que es Jerusalén? Pero los chiitas no creo que tengan tanto... Al-Quds, bueno, la invitación sobre Al-Quds era el nombre de la operación de Hamas. Su reverencia hacia Al-Quds entraña que la operación tiene que ser limpia, será exterminar a los judíos, pero dejando intacto el territorio de... Pero yo creo que en el tema este de Irán hay que ir a la realidad y a la propaganda. Para ellos Jerusalén, Palestina es una excusa. No es una verdadera causa. Es decir, ellos tienen ahí en la Plaza Palestina el contador que en el 2040 desaparece Israel, tienen una cuenta atrás, porque su objetivo es que desaparezca Israel. Y para ellos Palestina es una causa que usan para su verdadera causa, que es hacerse líderes del mundo islámico, ¿no? Pero yo creo que, por lo que sé, los chiitas, bueno, tienen veneración a Jerusalén, pero no como los sunís. Tienen menos. Para ellos las tumbas de sus mártires son más importantes. Kerbala, esas sí, comen pero yo creo que son más sagradas las de Irak. Kerbala y ¿cuál es la otra? Kerbala solamente, sí. Kerbala era más importante. Sí, la más importante, sí. Que eso yo creo que cuando la guerra querían también... Por eso digo que efectivamente, es un imaginario totalmente religioso diferente el que utilizan los chiíes, pero por eso digo que así todo, el plantear una estrategia que va a suponer eliminar a la población, es que un ataque limitado con armas nucleares sobre Israel, teniendo en cuenta eso, la exigüidad del territorio, afecta también a las comunidades chiíes de el territorio es como Asturias y León. Es que eso no... Es como Asturias y León. El martirio por la causa. Por el martirio por el partido. Eso jamás lo dijo claramente cuando hizo lo que hizo el 7 de octubre, que lo que venía después era el martirio del pueblo palestino por la causa. Es decir, hay que entender la dinámica de esta gente. Es decir, esta dinámica no es de gente racional, es de gente... Pero no es retórica todo eso. Yo a esto les veo una retórica tremenda. Sí, retórica tiene, pero... Saddam Hussein, acordarse de Saddam Hussein. No, pero Saddam Hussein es distinto. Saddam Hussein era un dictador laico y... Sí, era laico, y eso te marca distintos puntos. Pero hacía esas frases también rimbombantes y tal. Sí, bueno, sí lo tienen. Esos lugares sí tienen un verbo muy fluido. Eso, tiene un verbo muy fluido. Sí, pero yo desde el punto de Irán es mucho más peligroso que cualquier conflicto que nos veamos por ahí, porque tienen este elemento, digamos, en la guerra Irán-Irak, mandar a gente a la guerra, a los Basi, sin armas, solo para limpiar los campos de minas, con sus cuerpos, los niños de 16 años, de las juventudes revolucionarias. Claro, es que eso, visto desde fuera, no hay nadie que esté a favor de eso, y esta gente lo hizo, mandó a miles de jóvenes sin ningún tipo de preparación militar, solo a limpiar los campos de minas. Pero con su cuerpo, no con palitos. Carne de cañón. Claro, kamikazes totales. Claro, entonces tenemos... Eso hay que cogerlo cuando tenemos como referencia un pueblo, ¿no? Y esto no son gente racional. Esa hipótesis de bombardear una central nuclear la veo más verosímil y más peligrosa en Ucrania. A mí eso de andar bombardeando una central nuclear, a mí no me cabe en la cabeza. Eso es jugar con fuego, no, es peor que otro Chernóbil en cualquier momento. No, pero eso se hará en su momento. Hay una teoría ahí, ¿no? De cuando se quiera escalar para desescalar, ¿no? Es decir, llegará un momento que imaginamos un escenario que sea que Rusia quiera retirarse, ¿no? De una zona. Entonces, como no se va a poder retirar, puede que haga una bomba sucia, es decir, que haga estallar la central y que diga que hay una fusión, que atacó Israel, se retire todo Zaporilla y así tenga la excusa ante el pueblo ruso de su retirada por culpa de la central nuclear. Eso es una figura que se está estudiando. La OTAN la tiene, o sea, no la OTAN, sino los think tank, estos que examinan escenarios muy factibles. O sea, es un nuevo Chernobyl. Sí. Pero solo por parte de Rusia o también por parte de Ucrania. Porque bueno, Ucrania... No creo que haga eso. Ucrania, por su propio territorio. Por los vientos y tal, no se renta. Ya, pero bueno. Bueno, a ver, si ya lo conquistan todo, va a perder hasta Kiev.
ya de perdido ese río, si no es mía de nadie. Sí. Claro. Pero haceros la idea que entonces tendríamos 30 millones de refugiados en Polonia. Sí. Sí, sí. Bueno, volviendo a lo que estábamos, que es a Israel e Irán. También se dice que ahora lo que se va a activar otra vez es lo de Rafah, la zona de Rafah, la actividad bélica allí. ¿Cómo lo ves? ¿Como respuesta quizá o como diversión? Dicen o como disuasión? Bueno, supuestamente sería como culminación de las operaciones, ¿no? Sí, Estamos pero que le ha hablando de venido una bien. campaña cuyo objetivo es la erradicación absoluta, según las palabras de los dirigentes israelíes, del movimiento Hamas y obviamente de las milicias de Hamas y adláteres. Ergo, obviamente esa labor debe concluir, obviamente, con la extirpación absoluta del movimiento y de todas sus infraestructuras en todos los sectores de Gaza, incluido por lo tanto también Rafah. Sí, yo creo que dicen que le ha venido bien el ataque a Israel, en el sentido de que, bueno, eso dicen, es una hipótesis, a lo mejor la prensa tal, de que si le estaban discutiendo por lo del, bueno, pues aquello de los cocineros, tal, que obligó tal, en un momento que parecía que le estaban presionando y que a lo mejor pudieron, mira, a raíz de esto, pues, mira, no ataques, pueden decirle, no ataques a Irán y a cambio tienes manos libres para atacar Rafah, es decir, para, bueno, pues, Claro, a ver, según sabemos, bueno, sabemos que hubo una retirada parcial de tropas israelíes, sí. quedó una división y una parte de la brigada, no me acuerdo cuál es, pero bueno, quedó una división y una brigada, digamos, en esa zona para evitar salidas de tropas de Hamas. Quedan cuatro batallones, que cuando hablamos de 4 batallones de Hamas podemos estar hablando de 5.000 hombres, pero el tema es que esto está metido entre la población civil. Entonces, las opciones que tiene Israel es seguir como está haciendo, que es barriendo el barrio y, digamos, obligando a los de Hamas a irse más al sur, que eso es lo que parecía que iba a hacer. Pero ahora con la retirada, lo que dicen medios como el Jerusalén Post y tal, es hacer operaciones de entrada y salida. Es decir, cuando tengan un objetivo, si no lo pueden destruir aéreamente, meten una unidad, salen, ejecutan y salen. Y el resto de Gaza, es decir, de Rafah hacia el norte, va a quedar una zona despoblada que ya está más o menos en Gaza City, que hay un corredor, una especie de corte. Pero, por ejemplo, en Gaza City vive gente en Gaza City. Muy poca porque está destruido. Y esa gente está refugiada en el sur, es decir, Rafah tenía una población de 400.000 por ahí y ahora tiene 1,5 millones de personas, porque es las que vinieron del norte. Entonces la zona norte es una zona desmilitarizada. Y eso yo creo que puede que quedar a la larga como una zona de no población, que quede como una franja de seguridad para Israel. Eso es lo que puede pasar y en el sur es lo que dices. El problema de la política y lo militar es que cuando tú estableces un objetivo tan radical como que no quede nadie de Hamas, te obligas. Porque si consigues que queden 100, tú perdiste la guerra. Claro. Y jamás no se va a rendir. Es decir, jamás no le importa mucho el sufrimiento de su pueblo. No va a decir, nos rendimos, nos entregamos para que acabe la guerra. Eso no lo vamos a ver. No lo va a hacer. Eso no lo vamos a ver. Y por lo tanto, va a haber un sacrificio, porque claro, ninguno puede en esta guerra perder. Porque son guerras existenciales. Esto hay que entenderlo para Israel. Ellos lo conciben. Es decir, nosotros puede que no lo compartamos o que la gente no lo comparta. Pero un israelí piensa que eso es existencial. No, además hay un factor que parece, son los rehenes. Hasta que no se liberen los rehenes, Israel no va a parar. La pregunta es cuántos quedarán vivos. Sí, vivos. Bueno, teóricamente son 100 y pico, ¿no? Pero dicen que ya han muerto varios tal y no se sabe. Saberse no se sabe. No tiene contacto. A ver, es que esto, claro, el problema de todo esto es que simplificamos todo, ¿no? El 7 de octubre no solo estuvo Hamas, estuvo la Yihad Islámica, estuvo el movimiento Mujahideen y el movimiento del Ejército Popular de Palestina. O sea, cuatro facciones, vale, Hamas era el 85%. Sí. Y esos grupos secuestraron por su cuenta. Sí. Y puede que hayan matado por su cuenta, o puede que les hayan matado en los ataques por su cuenta. Por lo tanto, puede ser cierto que Hamas diga que no tiene gente, porque a lo mejor nunca los tuvo. Y también cuántos de los que entraban ya muertos. Sí. El que estuvo atento ese día, vimos vídeos de gente en moto muerta. Pero de todos modos, había una cifra oficial. Sí, pero no sabemos, yo creo que Israel no sabe cuántos iban vivos. Claro, o sea, rehenes, es decir, desaparecidos. O sea, gente que no ha sido reencontrada. A partir de ahí, supuestamente son rehenes. ¿Por qué se rompió? Son rehenes porque Israel pidió más pruebas de vida. Claro, y no se las dieron. Porque podían haber seguido una semana más permutando, canjeando gente. Y no
Le habían ofrecido cadáveres, le dijo Israel que... Claro, nosotros, aunque nos parezca extraño, en la tradición de este lugar se secuestran cadáveres. Es decir, Israel en el 2006 tuvo la guerra contra Hezbollah por un soldado israelí y 2 cadáveres. Porque buscaba rescatar a los cadáveres. Y claro, y eso... Bueno, es que las guerras siempre se hicieron por eso, en el mundo, desde la edad de piedra. Bueno, la gente no se retiraba porque no dejaba a sus muertos allí. Claro. Entonces, era sagrado, no abandonabas a los muertos. Claro, y en este caso, claro, hay gente que la cogieron muerta porque vale igual. Es decir, a la hora de hacer el chantaje, hacer el intercambio, te valía igual el cadáver. Y claro, eso es un problema porque ahora puede que no tengan ni el cadáver ya. Bueno, ahí la fecha, el sábado. Se dice que el sábado, no sé si por el Sabbat, parece un poco contradictorio. No, que es que hay una fiesta. Yo no sé, leí que había una fiesta próximamente. Sí, el Sabbat. O sea que no, pero el Sabbat sí, pero que esperaban no sé qué fiesta tal. Decían, bueno, esto son las hipótesis. Esto es igual que los medios de comunicación. Muchos, cuando decían que en el Ramadán no había ataques, y eso es una mentira como una casa. Porque el yihadismo aumenta exponencialmente sus ataques en el Ramadán. De hecho, hay una cifra que más o menos en un informe del Instituto de Estudios Español, el ISE, me parece que era, el 20% de los ataques terroristas se producen en el Ramadán. Y si eso dividimos un año entre 12, nos sale que sería el 8%. Sí, no, eso era irracional completamente. No, es porque es como Navidad, ¿no? No es como Navidad. Para ellos no. Porque aparte van al cielo más fácil, me parece. Pero lo que os decía, ¿el sábado os parece una fecha? Porque claro, si la respuesta se aplaza sin idea, ya no es respuesta. No, sí es respuesta. ¿Irán cuánto tardó? 15 días o más. Por parte de Israel, digo. Si la respuesta tiene que ser inmediata yo no soy muy dado a especular y concretamente sí, atribuir una fecha... No, nada, atacarán cuando menos espere. Fatídica, ¿no? Cuando menos espere. Si hay pruebas que te lleven a tal, puedes aventurarte. Yo en este caso, como no tengo claro cuál sería ni la respuesta, ¿no? Pero, por lo tanto, ¿respuesta va a haber? Sí. ¿Cuál? A lo mejor estamos ante un ataque informático a gran escala, no sabemos. Va a ser una respuesta aparatosa y al decir aparatosa quiero decir más aparente que real, yo creo. No, eso no. No, nadie quiere la guerra. Es que, ya, pero meterte en un embolado aparatoso, no real, para que el otro te responda real. Es decir, no, aparatoso como fue el ataque de Irán. El ataque de Irán fue más aparatoso que real. Pero fue... No, eso fue... No real, no real porque lo hicieron no real. Ya. No, porque tenías defensas. Es decir, a ver, si me lanzas 50 cuchillos y después resulta que tengo un chaleco antibalas... Pero vamos a ver, Hezbollah y estos están tirando cohetes todos los días. ¿Saben la capacidad de Israel para frenar los cohetes? Pero son distintos. Los cohetes los para la cúpula de hierro. Sí. Y los misiles balísticos no los para la cúpula de hierro. ¿Los para? Otro sistema, que no me acuerdo el nombre, es el sistema... Bueno, eso no me acuerdo. Es un sistema que Europa está también metido. España es accionista del sistema de defensa. Y es un sistema balístico, sale a la estratosfera el misil. El misil. El que va a la caza. El que va a la caza sale también, es que no me acuerdo el nombre ahora mismo. Y después está, a ver, tienen 4 sistemas básicamente. El Patriot, los Patriots normales, la cúpula de hierro, el Iron Beam, que es el láser, que está en funcionamiento parcial, y después tienen el sistema para los balísticos. ¿Y este se supone que es la primera vez que se utiliza? Sí, contra balísticos, sí. Lo cual es un test también. Claro, Israel le vino muy bien. Sí, claro. Y sabe que funciona. Sí, está Estados Unidos tomando notas, claro. No, si Estados Unidos es el cocina. Claro. Son los dos. Por eso estaban implicados los militares, obviamente, estaban despachados allí, obviamente, para coordinar las operaciones. Ahora Israel sabe que tiene un seguro. Y muchos piensan que como no le hizo daño, porque está bien protegido, no va a hacer nada Israel. Pues la pregunta es, si yo sé que estoy protegido y no me vas a hacer nada, lo vas a saber. Lo vas a saber porque te voy a dar todavía. Es que esa es la mentalidad de esa tierra. Es decir, es que no, estoy seguro, pues ya verás. Pero entonces volvemos al principio. Vamos a ver una crisis económica importante, vamos a ver cosas que tampoco le convienen a Israel. Israel es un país muy dependiente económicamente, aunque es una potencia tecnológica y demás, pero depende de muchas cosas, ¿no? No, claro, a Israel no le interesa porque tiene 300.000 hombres reservistas que no están produciendo. Claro, exactamente. Es un país pequeñísimo, vamos, pequeñísimo. Al lado de estos otros, ¿son cuántos son? ¿11 millones? No, menos.
¿no? 9 10, millones. por ahí. Bueno, porque además el 100, 1 millón son árabes que no creo que vayan a la guerra. A ver, no van al servicio militar. Por eso. Algunos están en unidades de beduinos y unidades Sí, militares. Hay algunas Porque unidades. los drusos sí van a la guerra, ¿no? Drusos Los sí. drusos sí. Drusos sí. drusos Sí, y beduinos sí. pueden Porque ir no a van solo sí. ortodoxos. Los drusos sí, porque Sí, los drusos sí, al fin y al cabo sí. son un grupo religioso que Sí, no es sí. musulmán. Probablemente cristianos sí no- vayan o no. Y es a más, ver, nunca sí. tuvieron No, una no, vinculación servicio militar con, no, no van los cristianos. con los árabes musulmanes. No, bueno. al revés. Al servicio militar no van ni los drusos, creo que tampoco. Lo que pasa que van No, los voluntarios. drusos sí forman parte del servicio del Sí, militar. o tienen Sí, una unidad. y son uniformados y pueden llegar Sí, sí. a todos los No, no, escalafones. no, no, y los dentro del beduinos también, no, no, Los beduinos el también, sí. beduino y el musulmán israelí o cristiano puede ir al ejército, pero como voluntario, es decir, se apunta a una voluntario, sí. unidad militar Ya, y hay sí. varias que son de beduinos y otras unidades que se meten en unidades, digamos, normales, ellos, pero no hacen servicio militar, que es la diferencia. Digamos, son profesionales. Bueno, eso, sí. No es como los... Al Bueno, igual que hay ortodoxos que también... que tampoco lo Que hacen. está excluido. Sí, pero hay dos unidades del De voluntarios, ejército sí, ultraortodoxos, voluntarios, sí, porque que voluntarios, respetan sí. los rezos, la comida y Sí, sí. el País sabbat y todo eso. complicado. Sí, sí. País complicado. Pero tienen, sí, Asal, no me acuerdo, sus nombres están raros. Yo quería insistir en eso, en la guerra económica. Quizá la respuesta sea solo de sanciones, como decíamos antes, ¿no? Sanciones que sean suficientes. El problema es que todos sabemos que si yo soy Israel y sé el grado de cumplimiento de las sanciones que está haciendo Europa a Rusia, No hay. diré yo, no hay. ¿y eso es lo que me ofrecéis? Lo mismo que con Rusia, No, que eso no hay, resulta que España firmó no tal y somos el mayor comprador de diésel ruso. Está haciendo gran Del mundo. negocio. O sea, Rusia está haciendo gran negocio. claro, con el los problema petróleos. que tenemos con esto es que sabemos qué pasa con las sanciones. Bueno, pero esta es una guerra distinta, ¿eh? Esto es una guerra mucho más a muerte, por así decirlo. O puede ser una guerra mucho más a muerte, quiero decir. La guerra de Ucrania es terrible, pero desde fuera se la ve un poco como un teatro de combate, pero estamos fuera. En España, Francia estamos fuera. Pero esta guerra, aunque estamos fuera, evidentemente, pero implica a todo el mundo. Implica el petróleo, desestabiliza la zona más conflictiva del mundo. Yo creo que es muy... Bueno, dirá que está muy lejos también, claro. Es que... Está lejos físicamente, pero yo le veo mucho mayor alcance. ¿eh? La guerra de Ucrania, yo creo que... Por eso yo creo que también en el fondo existe la intención, al menos por parte de muchos actores, de tratar obviamente de evitar que la dinámica derive en una espiral, en una espiral que sería ciertamente muy peligrosa, ¿no? Pero por eso digo que ahí yo sí que veo claramente, por ejemplo, cuando hablamos de otras potencias alternativas, China, etcétera, obviamente no se van a dejar ni mucho menos, y todo lo contrario, China van a ser, llegado el caso, van a ser llegado el caso activas, precisamente para tratar obviamente de encarrilar la cuestión y la situación y de evitar una deriva que complique todavía más las cosas. Todo lo de la franja y la ruta y la seda y todo esto, Ciertamente. se le va... Por eso. Se le va... Al garete. Al garete, totalmente. Bueno, estamos ya en los últimos 4 minutos. Yo os pediría uno por uno que hagáis, ya sé que es una frivolidad lo que voy a decir, que hagáis un pronóstico a corto plazo y no solo a corto plazo, a medio plazo. ¿Qué va a pasar? A ver, empiezas tú, Rafael. ¿Qué va a pasar? Me ratifico, yo creo que lo que va a hacer Israel es ataque a Rafah y continuar haciendo operaciones de castigo contra los chiitas en el Líbano y en Siria. Pero no a Irán directamente. Por el momento no. Yo creo que primero intentar acabar con el asunto Rafah, digámoslo así. Es decir, que aprovechará este momento. Y luego ya probablemente sí ya se haga algo con respecto a Irán, pero... Es un panorama preocupante, pero no muy preocupante. ¿O sí? ¿Cómo lo ves? A ver, protestarán mucho, bueno, lo que hacen ahora, protestarán, pero... No sé yo hasta qué punto, si no han hecho nada hasta ahora, no sé qué pasará. Claro, esto yo puedo prever, bueno, es una hipótesis evidentemente, pero claro, lo que ocurra de la otra parte, esto ya sería... Claro. Es decir... A ver, Francisco. Bueno, no sé. A ver, prospectiva. Esto es complicado, ¿no? Porque a veces acierta y a veces no. Entonces, sí, claro, esto es una hipótesis. Yo planteo, 100% con lo que tú dices, primero... va a acabar con los frentes que tiene abiertos. Hay una doctrina militar en Israel que la aplicaron en casi todas las guerras, que es acabar un frente para ir a otro.
en todas sus guerras, en las guerras defensivas y en las guerras de Era invasión. lo que Belmonte, el torero, decía, los toros de uno en uno, ¿no? Sí, claro, es lo que tienes que hacer. Incluso la Alemania en su momento, cuando triunfó, iba con esa teoría, primero un frente y después otro. Entonces Israel ahora mismo tiene un frente casi cerrado, podemos decir que Rafah no es un riesgo, por eso retiran tropas. Es verdad que le quedan tropas de Hamas ahí, pero no hay un riesgo de contraataque de Hamas. Por lo tanto, puede eso esperar. Tiene otro lugar en el Líbano, con Hezbollah. Por lo tanto, yo creo que va a machacar a Hezbollah, le va a atacar. Y además, ayer una noticia que pasó desapercibida, un ataque con dron libanés, ese sí que hizo daño, porque solo fue un dron, y atacó un centro social y hubo muchos heridos allí en Israel. Por lo tanto, eso sí que va a 100%, va a haber algo allí. No sé si va a haber una intervención terrestre, porque ya hay maniobras, hay entrenamientos en la zona norte. Río. Por lo tanto, puede que haya algo ahí. Y yo no descarto un ataque a territorio iraní. Primero creo que va a ser informático, a lo mejor. Un gran ataque informático, que eso Israel es especialista. Tiene las mejores, digamos, casi ejército profesional de ese tema, un ataque cibernético. Y después, si hay un ataque a gran escala, el problema que tiene es que tiene que sobrevolar Jordania e Irak. Claro. ¿Y hasta qué punto? Bueno, Podría atacar por Arabia. sí, podría atacar por Arabia pero y dicen que Arabia se cree que le va a dejar. O ayudaría. Esa es una opción. Sí, o digamos que... No, pero para atacar por Arabia después tiene que girar mucho para ir a Teherán. Bueno, podría atacar la zona sur de Irán. Sí, pero esa zona sur, la que está esa zona por ahí, se llama la zona de Baluchistán y toda esa zona. Sí, esa menos. No hay mucho objetivo por No ahí. hay mucho objetivo, sí. Bueno, Javier, tu turno, último, cierre. La verdad no estoy en condiciones de... Bueno, hombre, estos son hipótesis. De plantear aventurar algo que seguramente se verá frustrado por la realidad no más inmediata, ¿no? Creo, no obstante, efectivamente, que tiempo respecto del hipotético ataque, la hipotética venganza israelí, eso va a llevar algo de tiempo. No creo que lo veamos el sábado como tú pretendes. Y efectivamente, entre tanto, se proseguirán los objetivos y se culminará, por lo tanto, las operaciones militares en frentes que están en este punto mucho más calientes que la más simbólica, ¿no?, respuesta frente a Irán. Muy bien, pues nada, gracias a los tres y aquí despedimos el programa. La verdad es que es un tema dramático de los haya, ¿no? Pero bueno, hemos procurado no cargar las tintas y analizarlo fríamente y no incluso con buen humor. Buenas noches y hasta el próximo jueves, que volveremos con otro tema.